Hola Adriana, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Muy buenos días. Aquí comenzamos la clase del lunes 9 de agosto de 2021 para continuar en la línea anterior que hemos tenido de la creación de titulares y también saber cuál es la estructura de los textos noticiosos. Así que en esta ocasión vamos a revisar el material que tenemos adjunto en nuestra guía de aprendizaje número uno, la que confeccioné para ustedes. Y allí en la última página hay un recurso que está en YouTube de una clase de una profesora de otro país que nos va a mostrar algunos detalles. Así que vamos a examinar brevemente las diapositivas que ella expone, porque ahí aparecen también varios consejos sobre cómo redactar buenos titulares. Y además de eso, nos va a llevar por un tour a través de la prensa internacional, en donde vamos a revisar en detalle algunos ejemplos de titulares bien escritos. Y esto va a servir también de antesala para lo que estamos haciendo en nuestro trabajo. Vamos a retomar entre esta semana y la próxima el libro rojo, el libro número uno del lenguaje, porque ahí también tenemos una tarea pendiente que es traspasar ese poema de Carlos Pessoa Vélez a noticias. Entonces vamos a aplicar ahí en esa ocasión todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Vamos a ver qué nos pone esta profesora. Repito que aquí en la última página de esta guía que dice textos noticiosos bajo la lupa, vamos a la última página y en la ampliación de aprendizajes aparece este video. Este video es el que vamos a revisar ahora. Michelle Rosas es una profesora que nos va a mostrar los tipos de titulares que debe contener, qué elementos debe contener ese titular y además de eso algunos ejemplos. Vamos a permitir el paso de Nicole, ahí viene. Entonces vamos a verlo en detalle ahora, a ver qué nos propone. Obviamente no voy a hacer correr todo el video porque sería permutar el tiempo de mi clase con la clase de otra persona. Entonces no, lo que vamos a hacer es ir saltando los espacios y viendo lo que está escrito. Ni siquiera es necesario que escuchemos lo que ella dice, pero ahí lo voy a reproducir. Vamos a ver. Ya. Ella parte diciendo que lo que va a tratar es de los titulares. Entonces vamos a revisar la primera diapositiva que ella expone. Fíjense que aquí lo que sale en pantalla es muy importante. ¿Qué debe tener un buen titular? Si ustedes ven el video en detalle, pueden estar ahí 19, casi 20 minutos junto a ella entendiendo estos contenidos, pero fíjense que aquí vamos a conversar un poco con lo que aparece en pantalla. Ella propone que un titular bien escrito, un titular que sea perfecto para las personas que van a leerlo, debe tener las siguientes características. Aquí les voy a pedir a ustedes que me puedan comentar. La número uno, por ejemplo, ¿qué significa que el titular deba atraer? ¿Atraer a quién? ¿Para qué? ¿Atraer al público? Atraer al público, correcto. ¿Y qué tipo de público va a leer un titular? Por ejemplo, los bebés entre 0 y 2 años pueden leer un titular. No. Evidentemente no, ¿verdad? Porque todavía no aprenden a hacer lectura, entonces es natural que ese público está descartado. Si se fijan, por ejemplo, un mono animado, un dibujo animado, como por ejemplo Pocoyo, que es un monito muy sanito, muy entretenido para los niños, sí, tiene como público objetivo los bebés, incluso los niños que están entre los 0 y los 2 años o 3 años, y de ahí para adelante también, porque hay niños hasta los 5 6 7 años que lo ven aún, y ese es el público que ese dibujo animado tiene. Pero un titular de una a un público objetivo, que en este caso van a ser generalmente personas mayores de, por ejemplo, 7 años, 8 años hacia arriba, sobre todo la población adulta ya que está entre los 18 25 gente mayor también de los 30 40 hasta la tercera edad. La tercera edad también es muy asidua a leer la prensa escrita, ¿no? Y eso es el principal punto de un titular, que tenga que atraer a esta gente. Y como hay gustos diferentes, como hay distintas personas y cada quien con sus propios gustos,
por supuesto que escogerá las noticias que quiera leer según lo que le guste. A algunos les gustarán noticias de fútbol, otros les gustará ver noticias de política, otros de noticias de actualidad, noticias de ciencia, etcétera, ¿ya? Entonces, la siguiente característica es informar. ¿Qué me pueden decir de los titulares que informan? ¿En qué consiste esto de informar? ¿A qué se Informar lo sucedido, lo que está pasando actualmente, no sé, algo así. Exacto. Y además usted dijo una palabra importante, actualmente, porque la noticia tiene que ser actual. No puede ser algo, el relato de algo que haya pasado hace 10, 20 años atrás, si no sería crónica. ¿Ya? Informar de algo actual. Sintetizar, ¿a qué se refiere con sintetizar? ¿A qué se refiere con sintetizar? ¿Qué es eso? Sintetizar. Bueno, y dice sinterizar, se equivocó, pero sintetizar, ¿qué significa? ¿O qué se refiere en esto en las noticias? ¿Sabes lo que significa la palabra sintetizar? Sintetizar. No con R y como dice, sintetizar. ¿Qué es? Nicole, ¿estás ahí, no? ¿Qué significa Sí, sintetizar? es juntar dos o más elementos o no. ¿Juntarlos? Sí, No, casi, casi. ¿Qué es sintetizar o hacer síntesis? A ver si llegamos al significado. Víctor, ¿sabes lo que es sintetizar? Nicole, ¿sabes? es convertir, Si quieren, lo la pueden palabra buscar también convertir. en Google ahí mientras tanto para ver qué es sintetizar. ¿Qué es hacer síntesis? Por ejemplo, al final de una unidad de aprendizaje, cuando estamos estudiando acá, se hace síntesis. ¿Qué es eso? Es un... La respuesta empieza con R. Es un mm, re... refiere, Resumen, Es un resumen. Eso es un resumen. Sintetizar es hacer resumen. Y si se dice acá que los titulares deben ser sintéticos, significa que deben ser resumidos. Si examinan el video que estoy mostrando acá, con mayor detalle, la profesora dice en una parte que un buen titular debe tener 7 palabras. Incluso ella baja más, porque la vez pasada yo les mostré que 10 o 12 palabras es el máximo que un titular debe tener de palabras, pero ojalá menos de eso. Y ahora ella dice también que 7 palabras es lo adecuado. Incluso hay titulares con 2 palabras y también dice ella que hay titulares con una sola palabra. ¿Podrá haber un titular con una sola palabra? Claro que sí, también puede haber titulares con una sola palabra. Por ejemplo, si dice ganó, así si dijera ganó, así como se dije, entre signos de exclamación, sería un buen titular. Por ejemplo, así, ganó, ganó, al revés, ganó. ¿Sería eso un buen titular? Pareciera que no, porque sería extraño, ¿cierto?, tener una sola palabra, pero y si a eso le acompañamos una fotografía de un jugador o de un atleta de las Olimpiadas, un atleta de Chile, ¿cierto? Y si dice ganó, entonces nos está diciendo con una sola palabra todo lo que necesitamos saber. Pero eso puede pasar. Claro que es inusual que un titular tenga solamente una palabra, porque sería muy, muy, muy extraño, muy fuera de la regla, pero en algunas ocasiones puede ser una buena técnica hacerlo con una sola palabra. Ahora, sobre impactar, ¿qué se les viene a la mente cuando dicen impactar? El titular debe impactar. ¿A qué se refiere eso?
Vamos a unir los dos, impactar y emocionar. Hay dos tipos de elementos que salen ahí, impactar y emocionar. ¿A qué se refiere con que un titular debe impactar a su público y emocionarlo? Que sea dramático, Que sea dramático, ya, ok, eso es una opción, que sea dramático. Si es dramático, va a producir impacto, va a producir emoción. ¿Qué más? ¿Emocional? Sí, ahí sale emocionar. Ah, ¿A qué se refiere eso? Impactar y emocionar. Un titular, un buen titular debe impactar y emocionar al público. ¿A qué se refiere eso? que sea atrayente, Que sea atrayente o atractivo, ¿cierto? También. Ya está en el número uno, pero ¿a qué se refiere impactar y emocionar al lector? Piensen en el significado de la palabra impactar. Por ejemplo, yo voy saliendo apurado, mirando hacia abajo, porque a veces uno pasa eso, que va caminando rápido, apurado, y de pronto alguien va entrando a la casa y yo al mismo tiempo voy saliendo y la puerta se abre hacia adentro, abrió la puerta y me llegó en la cara. ¡Pah! ¿Cierto? Me impactó la puerta, ¿sí? Y produce algo así como una sensación de ¿qué? De sorpresa, ¿no? como Tú quedas así suspenso. como choqueado, ¿cierto? ¿Qué pasó? Me llegó la puerta, ¡tum! Pero si tú ibas saliendo y yo voy entrando, ya, y se produce algo, ¿cierto? Eso es impactar. Entonces acá un titular también tiene que lograr el mismo efecto, impactar al lector, sorprenderlo. ¿Mm? Y con respecto a emocionar, a ver qué me pueden decir, a ver si queda un poco más claro. ¿Por qué el titular debe emocionar al lector? Debe despertarle emociones. ¿A qué se refiere eso? A ver. Alguien más viene llegando a la sala virtual. A ver, vamos a darle el paso aquí. Violeta, ahí viene Violeta. ¿Qué se refiere eso cuando se dice que tiene que emocionarnos una noticia? ¿Usted alguna vez ha leído algo bueno, que fuera sea de algo noticias? con sentimiento, ¿Cómo? ¿Otra vez? que sea algo con sentimiento, Algo con sentimientos, sí, eso es. ¿Mm? Tiene que despertar sentimientos o emociones más que nada. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia entre un sentimiento y una emoción? La duración. Cuando estamos enojados, eh, esa emoción durará un minuto, una hora puede ser, o a veces puede durar un día, pero nadie puede estar o nadie debería estar enojado durante toda su vida. Sería ya un sentimiento de enojo. ¿Mm? Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno es feliz, ¿ya? Si está en un cumpleaños, le están cantando todos los demás, entonces se han dado cuenta que ese momento, cuando te están cantando el cumpleaños feliz, es un momento incómodo para algunos, porque uno no sabe qué hacer, pues. O me pongo a cantar con los demás, o dejo que los otros me canten y empezamos a mirar las caras. Entonces, uno está feliz, porque por lo menos está con su gente, está con sus familiares, le están cantando el cumpleaños feliz, estamos celebrando algo interesante, que es cumplir un año más, y estoy con la emoción de la felicidad. Pero si eh, eso termina el día, me voy a acostar, me pongo a recordar lo que viví, ¿cierto?, en el cumpleaños, y luego me acuesto a dormir. Y ahí se acabó la emoción de la felicidad porque ya está durmiendo el cuerpo y uno no se acuerda de lo que vive o de lo que sueña. Y al día siguiente uno se despierta generalmente así como, ay, flojito otra vez, hay que levantarse. Ay". Ya. Entonces se acabó ahí la felicidad. La felicidad ahí es una emoción, pero nadie podría vivir toda la vida feliz. Eso sería muy extraño. Hay gente que dice, no, yo soy feliz. Sí, claro, está bien, pero no se anda riendo todo el día, ¿para qué no, nos vamos a sacar la suerte entre gitanos? Entonces, una emoción se diferencia de un sentimiento en la duración que tiene. Cuando una emoción pasa a ser sentimiento, puede ser también un poco peligroso. Por ejemplo, si estamos enojados durante media hora o durante un día con alguien, si eso pasa durante años ya, por ejemplo, 20 años enojado con esa persona, eso ya pasa a ser un sentimiento de enojo. Y es peligroso porque nos hace daño. El enojo nos hace daño. Se transforma después en rencor el enojo. Esa es la diferencia. Entonces, emocionar acá, como la emoción dura poco, a eso se refiere que cuando estamos leyendo un titular debe durar
un breve tiempo la emoción. Entonces nos va a producir a veces impacto, nos va a producir indignación una noticia, nos va a producir felicidad, por ejemplo, nos va a producir distintos tipos de emociones, pero eso dura un momento. Y después uno ya se acordará, oye, ¿te acuerdas la noticia que leíste ayer? Sí, sí, me sentí tan mal al saber lo que pasó con esa casa. Ya, ahí entonces recordará un poco la emoción que vivió en el momento que la leyó, pero después se va a olvidar, como suele pasar en la prensa escrita, que uno se olvida después de la opinión pública, se olvida de lo que leyó, y al día siguiente aparece otra noticia y así vamos, vamos y vamos y vamos avanzando. ¿Mm? Por último, la profesora Michelle Rosas dice que hay que tener ingenio para redactar un buen titular, hay que ser ingeniosos. Y por otro lado, tiene que ser recordado. A propósito de lo que acabamos de conversar aquí, un titular debe ser recordado en lo posible. Si es capaz de traspasar la frontera del olvido y quedarse en la memoria colectiva, entonces el periodista ha hecho un excelente trabajo, porque se ha quedado en la mente de las personas, en el recuerdo, ese titular. ¿Ya? Es casi como escribir poesía el redactar titulares, porque hay que aplicar bastante técnica de escritura y retórica. Si seguimos avanzando en el video, aquí ella después habla de lo siguiente. Miren qué interesante acá. ¿Cómo logramos lo anterior? Primero, que sea lo más breve posible, no se extienda demasiado. ¿Ya? A mí me llegaron unas tareas esta semana que estuve leyendo de una persona, creo que era en otro curso, si no era acá, pero lo voy a decir así, sin nombre, que me escribió un tremendo titular, ¿no? Se pasó de las 12 palabras y me escribió casi un texto, aprovechó el espacio que le dejé yo para los titulares era grande, de los ejemplos de la guía. Miren, me estoy refiriendo, para que se entienda, a esto de acá, miren. Vamos acá, aquí. Por ejemplo, estaba el ejercicio este de la noticia de donde está esa jugadora y narra que se accidentó después de salir un partido. Entonces, aquí el titular, fíjense que el medio tiene un espacio más grande que los demás, el epígrafe tiene menos espacio, la bajada tiene menos espacio. Pero como él vio que en el titular había mucho espacio, muy grande, me escribió con letra pequeña y se transformó casi en un párrafo lo que escribió acá. Y tenía más de 12 palabras, por lo menos unas 25, 30 palabras yo leí en ese texto. Entonces eso está incorrecto porque se rompe la regla. Y yo, en esencia, lo que he puesto aquí es un espacio grande porque los titulares van en letras grandes. Entonces por eso he puesto un poco más de espacio para que ustedes puedan escribir un titular con letras grandes. ¿Ya? Así que sea lo más breve posible es una de las formas de lograr un buen titular. Que se centre inmediatamente o que centre inmediatamente la idea. Los titulares tienen que llegar directo al hueso, como se dice, ¿eh? Algo puntual, que te deje justamente informado de lo que vas a leer y no que se vaya por otro lado. ¿Ya? Que sea inequívoco y concreto, significa que no esté equivocada la información, que sea verdad, que sea real, que no dé lugar a generar dudas, significa que te tiene que dejar informado con lo preciso, no que estés pensando de que hay un doble lenguaje o de que se entendió mal. No, tiene que ser lo más claro posible. ¿Ya? Eso es lo que dice Michelle Rosas. Ahora, volviendo a la tabla anterior, se agrega también que debe ser asequible para todo tipo de lectores. Esto significa que un buen titular tiene como característica esencial que lo puede leer desde un niño de 8 años hasta un anciano de 90, y van a entender los dos más o menos lo mismo. Eso significa que debe ser asequible para todo tipo de lectores. Si es lo más sencillo posible, hasta un niño va a entender lo que dice ahí ese titular. Pero si nos ponemos a buscar palabras rebuscadas o palabras que no se usan comúnmente, probablemente las personas menores no van a entender lo que dice. Debe ser escueto, o sea, debe ser resumido, pequeño, pero correcto gramatical y sintácticamente. No se puede escribir un titular sin seguir las reglas gramaticales y sintácticas. Debe ser siempre regido por esas normas para que se entienda lo que dice. Miren lo que dice la número 6. Es preferible utilizar el presente como tiempo verbal. Claro, si estamos escribiendo de algo actual, no se puede poner o no se debería utilizar el pretérito o el pasado. Debe ser escrito en presente. Hoy comienza
el nuevo plazo para postular al ingreso familiar de emergencia IFE. ¿Ya? Eso sí, hoy comienza. Eso, ahí estamos hablando en presente. Ese es un ejemplo. Miren, acá hay más características. El número 7, alguien que me lo lea, por favor, de los que están. ¿Qué dice el número 7? ¿Qué dice el número 7? Cualquiera de ustedes, queridos estudiantes. ¿Están ahí, cierto? ¿No? ¿Se han ido? Voy a revisar. ¿Están ahí? Violeta, Víctor, Nicole, Adriana, los 4 que están presentes, cualquiera de ellos, por favor, cualquiera de ustedes, léame. Yo, profe, Ya, el número 7. ¿Qué dice ahí? ahí sí. Dice, mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. Ok, eso es importante. Mejor utilizar una afirmación que una negación o una interrogación. Los titulares no se deben expresar en forma negativa. Por ejemplo, no hay comida para perros en el negocio de la esquina. Eso no podría ser un titular porque está negando algo. Y no está muy bien visto que parta con una negación. Ahora, interrogación, peor. Jamás se debería escribir un titular con una pregunta. En algunas ocasiones puede servir bien como técnica periodística cuando el hecho lo amerita, pero la mayoría de las veces ustedes no van a encontrar un titular que tenga interrogación, que tenga una pregunta. En algunas ocasiones sí. Número 8, otra persona. ¿Qué dice la 8? Yo, profe, ¿Vale? Adelante, número 8. los titulares no pueden depender de antetítulos y de sumarios, entre comillas, balazos o bajadas. Entre paréntesis dice. Balazos o bajadas. Bueno, balazos, bueno, les cuento que esta profesora no es de Chile. Y en el país donde ella vive, que me parece que es Perú o México, ella dice, allá le dicen balazos a las bajadas, a la bajada de títulos le dicen balazos. No sé por qué será, ¿no? Y fíjense que resulta que cuando se habla de bajada o de titular, los titulares no pueden depender del epígrafe y de la bajada. Tiene que ser por sí solo una frase que nos da a entender una idea. Y en el 9 dice, el titular debe hacer una promesa al lector que se va a cumplir en el contenido. Que se va a cumplir en el contenido. O sea, se deja abierta la invitación a que la persona lea el resto de la noticia. ¿Ya? Eso dice con respecto a estas partes de la noticia. Si adelantamos un poco más, ella va a exponer que los titulares pueden ser informativos cuando expresan el hecho y el protagonista, o sea, nos muestran lo que pasó y además a quién pasó. Van a hacer que son ejercicios expresivos cuando intentan impactar en las emociones de los lectores. Y hay otra tercera categoría que se llama ejercicios o titulares Profe, apelativos. no le escucho muy bien, se escucha muy despacito. Wow. Sí, llámate aquí vamos a silenciar el micrófono para que. Eso. Ya, ahora sí, a ver si me mejoró un poco el sonido. Ahí. Está diciendo entonces que la profesora que los titulares pueden ser informativos cuando expresan el hecho y el protagonista. O sea, aparece un acontecimiento, algo que sucedió, y además la persona o a quién le afectó este hecho. Pueden ser también expresivos cuando intentan impactar en las emociones de los lectores. Sobre todo hay titulares que causan sensacionalismo. La gente se impacta, se sorprende con lo que aparece en el titular. Y por otro lado pueden ser apelativos cuando utilizan el lenguaje para llamar la atención. ¿Se acuerdan? Si nosotros estudiamos el semestre pasado las funciones del lenguaje y estudiamos la función apelativa cuando nosotros queríamos que el receptor haga algo, que es que reaccione. Entonces acá dice, utiliza el lenguaje para llamar la atención sobre un hecho del que no se informa en profundidad. Bueno, 3 categorías, informativos, expresivos y apelativos. Continuamos acá y aparece lo siguiente. Vamos a ver, miren, aquí ya empieza a dar ejemplos. Por eso les decía que
y les mostré en esta guía que les hice que este video está ahí para que ustedes puedan escanear el código QR o usar el enlace o buscarlo tal como aparece aquí y se van a encontrar con un elemento muy bueno que nos va a ayudar a entender mejor cómo funcionan los titulares porque dura 20 minutos nada más esta clase de la profesora y nos deja muy clara la idea. Por ejemplo, ¿qué dice este titular? ¿Qué preguntan jaliscienses sobre las nuevas medidas ante el coronavirus? Los jaliscienses son los que viven en Jalisco, en México. Entonces, fíjense, ya lo formula como una pregunta. Y hay un principio que decía que no se debería utilizar la forma interrogativa en redactar los titulares. Pero en esta ocasión aparece con una pregunta. ¿Qué preguntan los jaliscienses sobre las nuevas medidas ante el coronavirus? Aparece con forma de pregunta. Tiene una excepción a la regla, pero en algunas ocasiones se acepta porque da a entender mejor la información si se pregunta. De hecho, cuando uno lee un titular como este, inmediatamente siente la necesidad de responderse. Entonces, por eso va a empezar a leer el resto de la noticia, porque ahí va a estar la respuesta de esa pregunta. ¿Ya? Otro ejemplo que sale más adelante, vamos a buscarlo acá. La UDG no puede comprar una franquicia, Castellanos. ¿Ya? Ahí solamente entenderán los que son de ese país. Vamos a saltar ese ejemplo porque es más complejo. Este de acá. Miren, el Festival de Venecia mantiene sus fechas, niega alianzas con Cannes. Abajo dice, Gabriel Retes, director de El Bulto, muere a los 73 años. Si se fijan, aparecen titulares que son breves. Por ejemplo, el primero de arriba, ¿cuántas palabras tiene? El que dice el Festival de Venecia, ¿cuántas palabras tiene ese titular? Atento grupo, ¿cuántas palabras tiene el titular de acá arriba? El que dice el Festival de Venecia, ¿cuántas palabras tiene? A ver, cuéntenlo. 9. No, el Festival ¿Cinco? de... ¿Cuántas? ¿Cinco? No, pues no era la chunte, pues Víctor, cuente cuántas palabras tiene ahí. El Festival de Venecia mantiene sus fechas, niega alianzas con Cannes. ¿Cuántas palabras hay ahí? 11. 11, ahí sí, pues, 11 palabras. ¿Ya? Y dijimos que el máximo era 12, entonces ya este texto ya está excedido, pero se le perdona porque como quiere dar un detalle importante, entonces se puede. Ojalá no pasarse de las 12 palabras porque ya sería un exceso. Entonces, el Festival de Venecia, ¿qué fue o dónde fue que ocurrió la noticia? En el Festival de Venecia. Y dice, ¿qué es lo que le pasó? Dice que mantiene sus fechas, es decir, que va a seguir ocurriendo en las fechas que tenía programadas. Y dice, niega alianzas con Cannes, porque hay otro festival que se llama Cannes y querían hacerlo juntos. No, dijeron mejor no, vamos a hacerlo por separado. Abajo dice Gabriel Retes, director de El Bulto. El Bulto me imagino que será una película, una serie, lo que sea. Muere a los 73 años. ¿Ya? Ahí está informando del fallecimiento de un director famoso en su contexto, que produjo una serie o una película, o lo que se llame, que se llama El Bulto. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras también. ¿Ya? Y así. Si seguimos viendo más adelante, a ver qué tenemos acá. Eh, Miren, coronavirus en México en vivo, noticias del 20 de abril. Toda la actualidad sobre la pandemia. Para variar que estamos con el COVID, ¿cierto? Todo parece que los medios de prensa están invadidos por ello. Vamos más acá, aquí. México y Estados Unidos amplían 30 días más cierre parcial de fronteras. Están cerrando las fronteras. Ahí uno entiende que cuando lee eso, hay una medida que están tomando de cerrar parcialmente la frontera. No, no todas, sino que dejar pasar solamente algunas personas. Entonces, bueno, ¿por qué están haciendo esto? Porque probablemente estaban subiendo los contagios, entonces por eso había que cerrar otra vez el espacio. Y así, fíjense que la profesora hace todo un tour por la prensa internacional. Podemos hacer lo mismo nosotros y vamos a encontrarnos que es exactamente igual. ¿Ya? Todas las noticias, todos los titulares son breves. ¿Ya? Nunca superan las 12 palabras. A la venta, obras de escarabajos para ayudar a artesanos.
Disney suspende sueldo de 100.000 empleados. Miren lo que le está informando aquí el Financial Times. Disney suspende sueldo de 100.000 empleados. Imagínense, 100.000 personas que trabajan en ese lugar no están recibiendo su sueldo. Es una noticia importante para quien le interesa eso, ¿cierto? Y produce un impacto. ¿Por qué produce un impacto? Porque estamos leyendo algo que probablemente nos va a indignar. ¿Cómo es posible que estas personas no tengan sueldo? Se les suspendió su ingreso mensual. En fin. Volvemos a los tipos de titulares. Eran informativos, expresivos y apelativos. Y la profesora más adelante va a aparecer con los niveles de los titulares. El primer nivel responde a lo informativo del hecho, que nos muestre tal cual lo que ocurrió. En el segundo nivel van a aparecer los verbos metafóricos, que significa que la acción que está representada es similar a algo que sucede, que representa otra acción. Y en el tercer nivel aparecen los calificativos, cuando ya se hace casi un juicio de valor, algo que no está muy bien visto en el periodismo porque el periodista no debe hacer juicios de valor de la información, simplemente debe dedicarse a informar, pero en algunas ocasiones el tercer nivel indica que se incluyan los adjetivos o los calificativos, que podamos valorar una situación. En el cuarto nivel hay juegos elegantes de palabras, ya aquí se está poniendo más retórico, ¿eh? Hay juegos de palabras que son bien atractivos porque suenan bien interesantes, entonces el lector se cautiva por ello. En el quinto nivel nos ponemos sensacionalistas, cuando ya el impacto de la noticia produce algo grande en la masa de gente que lee. Se queda impresionada de lo que apareció ahí en el titular. En el sexto nivel, el editorial ya empieza a dar su propia opinión, el medio de prensa da su opinión en ese titular. Y en el séptimo nivel entramos a lo frívolo. Ya en algunas ocasiones puede desbancarse tanto el tema ético de un titular que se pone frívolo el texto. Es decir, produce tal impacto en la audiencia o en la gente que lee que incluso hasta se puede informar una noticia de forma incorrecta para producir ese impacto. Fíjense, en algunas ocasiones los editoriales de prensa juegan con las palabras y las acomodan a su sentido para dar una interpretación incorrecta, errónea de lo que se está informando. Todo con el afán de vender más. El cuidado con el séptimo nivel, porque eso de frivolidad, ser frívolo, wow, complejo. ¿Ya? Miren, vamos a ver ejemplos. En el primer nivel, ¿cómo se llama el primer nivel? Vamos a buscar el primer nivel. Ahí está el primer nivel, informativo del hecho. Vamos al ejemplo. El ejemplo decía: destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos. Eso está en el primer nivel. ¿Qué le pasó al ministro del Interior? De cualquier país, no se sabe qué país estamos hablando, pero destituyen al ministro del Interior por malversar fondos públicos. Es decir, este ministro le encontraron que estaba desviando dineros que no le correspondían a él y probablemente los estaba guardando en su cuenta, el pillín, ¿verdad? Entonces, está en el primer nivel que dice que simplemente lo han destituido, lo sacaron del puesto. ¿Ya? Claro, una persona que es corrupta, tienen que sacarla del puesto. El mismo hecho noticioso, en el segundo nivel, está dicho así: destituido el ministro del Interior por meter mano en la caja pública. Miren la expresión, meter mano en la caja pública. Arriba dice malversar fondos públicos, abajo dice meter mano en la caja pública. Ya está produciendo una distinta recepción a lo que dice. Es una expresión más informal para referirse al hecho de malversar fondos. Está casi indicando de que ese ministro estaba robando. Pero mire, dice meter mano en la caja pública. El de abajo, en el tercer nivel, dice destituyen al ministro del Interior por corrupto. Miren, aquí ya apareció una palabra, un calificativo, un elemento que ya produce más impacto. Y ahí después dice malversó dinero público. Miren, por corrupto, dice en el tercer nivel. Entonces ya estamos entrando a algo de forma más agresiva. Y miren, si seguimos viendo, a ver si aparece por acá. Creo que esto continuaba. Si no me equivoco, sigue más acá. Miren, en el cuarto nivel, el ministro Pozo, y aquí se da el apellido del sujeto,
el ministro Pozo se hunde al ser destituido por su mala gestión del dinero del Estado. Miren lo que dice acá, en el cuarto nivel. El ministro Pozo, ya estamos individualizando a la persona, dice se hunde, esa expresión se hunde ya está produciendo más sensacionalismo. Eh, ¿Por qué se hunde esa persona? Porque fue destituido por su mala gestión del dinero del Estado. Mala gestión. Mire qué interesante el texto. Mala gestión. En el quinto nivel, con 2 palabras ya se puede expresar esta misma información y fíjense lo que ocurre cuando le ponen ahí. Te pillaron. 2 palabras para informar sobre eso. Entonces uno queda colgado y dice, ¿a quién pillaron? ¿Qué pasó? Y empieza a leer el resto de la noticia. Estamos en el quinto nivel de registro. En el sexto nivel diría, un ministro menos. Despiden al de Interior por malversación. Miren, un ministro menos. ¿Qué está queriendo decir entre comillas? Un ladrón menos, porque estaba malversando fondos. Uno menos, ¿ya? Uno menos del grupo. Y fíjense, el séptimo nivel, ya aquí ya esto es frívolo, es como indolente, a eso se refiere. Como que no le causa, al periodista no le causa sorpresa que ocurra un caso como este, no le importa la reputación de la persona, simplemente lo que quiere hacer el titular es dañar la imagen pública de una persona del gobierno. Bueno, que obviamente se portó mal porque se hizo malversación de fondos, es porque no estaba haciendo algo correcto. Pero fíjense cómo trata el titular final, el del séptimo nivel, al sujeto. Dice, Pozo se hunde hasta las cejas. Ya aquí ya es frívolo, totalmente frívolo. Y bueno, así ustedes pueden ir viendo todo lo que aparece en esta videoclase porque me parece extremadamente interesante cómo lo presenta. Más ejemplos para que ustedes vean acá. Hay muchos más ejemplos que no los vamos a ver ahora por razones de tiempo. Eh, Ella explica muy bien a qué se refiere cada nivel, va buscando ejemplos en la prensa y eh, te da recomendaciones, por supuesto, de cómo escribir tu buen titular. Y eso es la materia de nuestro estudio ahora, porque en estos 20 minutos que nos quedan, vamos a revisar nuevamente lo que dice la guía. Miren, a partir de la página 3 tenemos el fenómeno de la pirámide invertida y yo les dejé ejercicios prácticos. ¿Alguien hizo estos ejercicios prácticos? Yo tengo un comentario, una recomendación importante. Este segundo semestre es más breve No que se el escucha anterior. bien, profe, se escucha muy despacio. Oh, quizás qué será. Y aquí ahora mejoró, ¿no? ¿Está mejor ahí? ¿Me escuchas mejor, Víctor? Ahí sí. Yo lo Ya. escucho. Debe ser que el micrófono lo tengo un poco más lejos, entonces por eso ahora me acerqué, ¿ya? Estaba diciendo que en estos ejercicios prácticos, la primera pregunta que les hago, ¿los han hecho ya? ¿Los realizaron durante esta semana o todavía tienen pendiente la tarea? ¿No lo han hecho? Profe, yo los hice. Vale. Esto es muy importante de entender porque este segundo semestre va a pasar más rápido, ¿no? Y el ritmo de trabajo que vamos a tener va a ser mayor. Yo voy a empezar a realizar más tareas con ustedes para que cumplamos con las obligaciones mínimas y podamos cerrar el semestre anticipadamente de la fecha de término, porque no vamos a esperar al último día, ¿cierto? Porque ya hay que cerrar el semestre en una fecha que van a indicar prontamente. Tuvimos reunión el día viernes con los profesores y en esa reunión nos dijeron un calendario tentativo de cierre de semestre, así que cuando me llegue el calendario oficial, yo se los voy a hacer llegar por WhatsApp al grupo de nuestro curso para que ustedes sepan todas las fechas que hay que cumplir, las fechas de término de recepción de guías, las fechas de las últimas evaluaciones, cuándo termina el año escolar, cuándo tienen que estar puestos los promedios, todo eso lo van a saber de manera oficial en el calendario que están elaborando para ese efecto, ¿ya? Yo se los voy a hacer llegar para que estén todos claros cuándo termina el año y cuándo hay que tener todo listo. ¿Esto para qué? Para que ustedes vayan tomando el ritmo y no se queden atrás, ¿ya? El semestre pasado observé que fueron muchos los que estuvieron ahí como entregando las tareas fuera de plazo, y eso no puede suceder en el segundo semestre, porque se acaba el año, se acabó todo, después el que no tiene, esto es lo más jodido del año, ¿ah? Esto es lo más jodido del proceso. Los que no tienen una nota que les falte, cumplido el plazo, se llena
con la nota mínima. Y eso es totalmente inadecuado, no debería suceder. Pero yo confío en ustedes, los que están acá conectados, que me han cumplido. En el semestre pasado yo observé el trabajo de ustedes. Nos ha costado con un año de pandemia, como se espera aquí, pero ustedes han cumplido con sus procesos académicos. Así que los animo también a que en este semestre no decaigan, que le pongan todo el pino, porque va a pasar más rápido que el anterior. En los ejercicios prácticos entonces que les dejé la semana pasada, aquí lo que tenían que hacer era tomar el hecho noticioso y eh, transformarlo en titular. Y para eso lo que hay que hacer es prácticamente resumir el texto noticioso. El hecho noticioso hay que resumirlo, sintetizarlo, hacerlo más pequeño, guardando la precisión de saber qué fue lo que sucedió y a quién le pasó. Entonces aquí el ejemplo es claro. Esta noticia del grupo de comerciantes que vimos la semana pasada se resume en: locatarios exigen a autoridades municipales reapertura de locales en fase 2. ¿Qué más preciso que eso? Incluso ese titular se podría decir más pequeño o más breve y también cumpliríamos la norma. Pero no se debe pasar de las 12 palabras. No se olvide, 12 palabras como mínimo, como máximo, para escribir un titular. Y acá teníamos todos esos elementos que salen más abajo, el 2, el 3, el 4 y el 5, para que ustedes completen el espacio del titular, ¿ya? Y no se Profe, olviden, ¿sí? de los noticias me dio como 11 palabras. 11, está bien, está dentro del rango. 12 es el máximo. Sí, esa es una sola que me dio 11. En algunas ocasiones es necesario que sea con varias palabras y que sí se puede, no hay problema. Ya, Y no profe. se olviden que la tarea se envía aquí. Ahí está mi dirección de correo electrónico. Siempre las pongo arriba de las páginas de todas las guías. Pongo ahora este membrete que sale mi dirección de correo. ¿Ya? No equivocarte ahí, cristian.aranda, porque ahí aparecen 2a.sellamolbrenes@daenbaldío.cl. Cuando uno escribe un poco, escribe mal la dirección de correo, no llega, así que si no llega el correo, significa que a lo mejor usted cometió un error en digitar la dirección. ¿Ya? Cuidado con ello. ¿Cómo se envía la tarea? Como siempre, a través de fotografías que usted le saca a la guía o al cuaderno y simplemente lo que tiene que hacer es enviarlas a ese correo electrónico para que yo pueda después revisarlas. Muy importante que, este elemento lo podamos realizar en esta semana. Ya esta semana le vamos a poner como fecha término a esta tarea el viernes para que usted pueda resolver estos ejercicios que son sencillos, sencillísimos. Y luego acá, en la última página, tenemos noticias. Específicamente son 2 noticias las que aparecen allí. Y en vez de escribir solamente el titular, había que escribir un epígrafe, un titular y una bajada para cada hecho noticioso. Acá tengo el otro, que es la muerte del baterista de Slipknot, que se llama Joey Jordison. Ahí tiene un espacio para completar esos elementos. Si no saben lo que es un epígrafe, un titular y una bajada, podemos ir a lo siguiente. Miren, les voy a decir cómo. Si vamos acá, en la página 1, aparece una referencia a ese libro rojo, ¿ya? A ese libro rojo, que en su página 15 aparece este detalle. Yo aquí solamente puse este párrafo en la guía como ahorro de espacio, porque si ya está la información en el libro rojo, hay también de color naranjo, no es necesario ponerla otra vez en la guía, entonces yo puse aquí una referencia nada más. Dice: tal como puedes apreciar en la página 15 de tu guía de aprendizaje número 1, Mineduc, comunicando lo que somos, la noticia consta de al menos 4 partes. El título, que contiene un epígrafe, un titular y una bajada. El lead o encabezado, donde se puede encontrar respuesta a las 5 preguntas del periodismo o las 5 W. El cuerpo de la noticia y opcionalmente las fotos o infografías. Ahí aparece referenciado lo que estoy hablando de esta página 15 del libro Comunicando lo que somos. Ahora pregunta, ¿todos tienen el libro? ¿Fueron a buscarlo en la semana? Hay uno de ustedes que de aquí parece que anduvo en el colegio y me llamaron justamente para avisarme que estaban en eso. Profe, Sí, dígame.
Bueno, yo no fui, fue mi esposo, pero me trajo unos textos de lenguaje, pero son color naranjo, no es del... Todos son color naranjo, ¿cierto? Y el que se ve ahí se ve como rojo. Sí, pero se llama igual, comunicando lo que somos. El que tiene usted el número 1 dice comunicando lo que somos. Ah, Revíselo. yo me guié por el color. Sí, 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 sí. Y le voy a explicar por qué. Porque Ya. resulta que la primera edición de este libro, el número 1, el que se está viendo en pantalla, era rojo. Pero los demás, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, eran de color naranjo. Eso ocurrió durante varios años en algunas ediciones. El número 1 llegaba de color rojo y los otros eran todos naranjos. ¿Qué pasó? Que las ediciones actuales ahora, del año pasado, antepasado, ahora vienen todos naranjos. Esa es la razón de por qué tiene todos sus libros de color naranjo. Porque unificaron los colores, eliminaron la portada de este que es rojo y lo pusieron de color naranjo para que sea igual que los otros. Pero son exactamente los mismos libros. Ah, ya, profe. Lo, Yo lo lo que, tengo. lo que sí hay que fijarse es en esto. Guía de aprendizaje número 1, comunicando lo que somos, lenguaje, y abajo dice primer nivel o ciclo de educación media. ¿Ya? Es importante eso, que sea el libro adecuado. ¿Ya? Y si lo tiene, es exactamente igual, solamente ha cambiado la portada. ¿Ya? Entonces, en esa página 15 del libro aparece esto de entender cómo son los titulares o cómo se producen las noticias, tienen sus partes estructurales. ¿Ya? Si lo vemos de nuevo, vamos a mostrarlo acá. Vamos a abrir ese libro para que lo veamos bien. ¿Ya? La página 15. Bueno, yo aquí tengo que introducir el número 16 para llegar a la 15 porque tiene la portada. Ahí está. La página 15 del libro, ahí viene la 15. Está lo que les dije. Título, epígrafe, titular bajada, LED o encabezado, cuerpo y fotos o infografía. Ahí está. Lo mismo que está, pero con detalle. ¿Ya? Bueno, otra cosa que quiero adelantarme a ver, que más adelante vamos a empezar a ingresar al mundo de la literatura a través de la guía de aprendizaje número 2 que dice literatura, 1000 identidades posibles. Aquí vamos a jugar con el lenguaje porque una vez que terminemos la unidad, que queda poco, una vez que terminemos la unidad de textos noticiosos, ahora lo que nos queda es ingresar al mundo de la literatura. Aquí en este libro nos vamos a encontrar con las figuras retóricas. Miren, más adelante aparecen las figuras retóricas. Em, Aquí, por ejemplo, aparecen la comparación, la metáfora, la anáfora y el epíteto. Son las cuatro principales para entender que en algunos textos literarios aparecen elementos que ayudan a embellecer el lenguaje, que mejoran la idea a través de la belleza que hay en las palabras. Y eso se llaman figuras retóricas. Y más adelante aparecen los textos expositivos y los textos literarios, es decir, las diferencias que hay entre los dos. Nosotros todavía estamos en los textos expositivos porque las noticias o los titulares también de noticias son textos expositivos porque exponen información. Pero ¿se puede transformar un texto expositivo a un texto literario? Claro que sí, tal como se ve en ese ejemplo ahí a continuación. Pero lo vamos a ver en su momento en clases. Y aquí hay varias preguntas y también una canción que se llama El Hijo de Hernández del Cuarteto de Nos, que se puede escuchar también, pero aquí está la letra de esa canción y aparecen preguntas para responder sobre esa temática. Bueno, está bien interesante ese libro número 2 porque ahí vamos a poder profundizar en lo que estamos aprendiendo de forma más acotada. Bueno, y son 6 en total, que espero que podamos completarlos porque son guías sencillas. Si se fijan ustedes, son libros que no son complicados, que tienen actividades bien dinámicas. Por ejemplo, el tercero se llama, mira el título bonito, La sociedad que queremos. ¿Ya? Ahí en la guía de aprendizaje número 3 vamos a aprender sobre la sociedad que queremos. ¿Cómo querría usted su sociedad? Yo, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera una sociedad más justa de lo que es ahora. Por ejemplo, que las personas que cometen crímenes no sean juzgadas de manera diferente por cómo visten o por cuánto dinero tienen. Todos deberíamos responder frente a la justicia de la misma forma. Es un derecho eso de la justicia. Otra cosa que me gustaría de la sociedad que queremos es que seamos también más empáticos o que nos podamos poner en el lugar del otro para ayudar, ¿no? No ser tan egoístas o individualistas como somos. Bueno, ahí usted puede ir
construir sus propias ideas, ¿cierto? En esta guía número 3, que va a estar bien interesante. En la guía número 4, por otro lado, manifestaciones artísticas, espejo de la sociedad. Aquí nos ponemos mucho más profundizados con el tema del lenguaje y hay varios elementos que considerar en esta guía, que es la número 4 del set. ¿Ah? Yo le recomiendo que usted mientras estamos pasando de una semana a otra, de aquí al otro lunes, échele un vistazo a estos materiales porque tienen hartas cosas que hacer. Y vamos a ir complementando la información con este material. Yo voy usando tanto estas guías que son del Ministerio de Educación, como las guías que yo produzco para ustedes que son de la misma línea, o sea, van hablando de algo similar, ¿ya? La guía que yo produzco habla de lo mismo que está acá, pero de forma más práctica, ¿ya? Describir, por ejemplo, ahí está la habitación de Van Gogh en Arles, hay un dibujo de eso, un boceto hecho por él mismo, por este pintor, pero acá está la descripción de ese lugar, aparece todo con lujo y detalle. Alguna vez hemos descrito, hemos hecho la descripción de algo, por ejemplo, describir un lugar, describir una persona, podemos describir objetos, describir una comida. Varias veces hemos hecho este ejercicio de describir. Entonces aquí está el mapa conceptual donde nos muestra cómo se describe algo. ¿Ya? Hay más avisos publicitarios que nos van también a dar este tipo de descripciones para que sepan ustedes que este texto está en todas las formas discursivas que uno tiene que enfrentar en la vida diaria, y ese es el número 4. El penúltimo módulo, lenguaje, huella de identidad y marca de pertenencia, también nos va a dar más luces de lo que es lo siguiente. Miren con atención, por favor. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. ¿Qué es identidad? Esta pregunta circunscribe o transita por todos los módulos del lenguaje y es importante que sepamos bien la diferencia entre la exposición de hechos y la manifestación de opinión, porque una cosa es exponer hechos como lo que hace la noticia común y corriente. La noticia o el texto noticioso expone algo que sucedió, pero otra cosa muy diferente es dar una opinión de ese hecho, y ahí eso es lo que no puede hacer el texto noticioso. La noticia no puede establecer una opinión, es decir, el periodista no puede dar su apreciación personal de lo que está informando, solamente tiene que remitirse a informar. En cambio, hay otros textos que uno puede encontrar directamente lo que opina la persona que escribió. Nos referimos, por ejemplo, en la prensa al texto de la editorial o de las cartas del director. Son dos ejemplos que nos pueden dar luces de cómo funciona el texto de manifestación de opinión. Y aquí aparecen nuevamente ejercicios prácticos ahí para que ustedes puedan completar. Hay otros ejemplos de un resumen de una obra. Aquí están las décimas de la negra Esther, porque también en la poesía podemos relatar hechos de lo que pasan en la vida cotidiana. Y nos vamos a dar un baño de cultura cuando leamos este poema, ¿cierto?, tan característico de Chile que incluso se ha llevado a la musicalización. Las décimas de la negra Esther se han cantado, se han hecho en teatro, tiene varias formas artísticas este texto, y ahí aparecen preguntas relacionadas de esto. La décima, ahí está la forma de relatar como décimas. La décima, todo esto lo usan los payadores son especialistas en eso de la décima. Y para las décimas, nosotros lo que hacemos es contar las sílabas de los versos. Y ahí podemos llegar a tener 10 sílabas en cada caso, salvo lo que dice acá en este párrafo, en este recuadro, que en algunas ocasiones se rompe la regla y eso se le llama licencia poética. Pero ya lo vamos a ver en su detalle para que no nos compliquemos. Y tenemos el último, Proyecto de Vida, un sueño posible. Este también es un libro ya que nos lleva más a la reflexión, que, por ejemplo, responde a la pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando salgas de cuarto medio? Yo te pregunto esto ahora, ¿qué te gustaría hacer cuando salgas de cuarto de enseñanza media? ¿Te vas a trabajar? Hay gente que dice, profe, yo quiero matricularme en el colegio para sacar mi cuarto medio porque si no me van a echar del trabajo. Ya me dijo el jefe, si no tienes cuarto medio de aquí a diciembre, lo vamos a tener que despedir porque no se permite personas que no tengan cuarto medio trabajando en esta empresa. Claro, entonces se ponen a estudiar.
Otros me dicen, profe, yo quiero sacar mi cuarto medio porque quiero después ir a la universidad, dar la PSU, la PTU e ir a la universidad. Perfecto, también. Profe, yo no quiero ir a la universidad, quiero ir a un centro de formación técnica o quiero estudiar una carrera técnico profesional. También le sirve el cuarto medio. Profe, yo no tengo trabajo, quiero tener trabajo. También el cuarto medio le va a ayudar. Ya prácticamente nadie es contratado, formalmente me refiero, en el mundo laboral si no tiene su cuarto medio. Está también el trabajo informal, pero con todos los riesgos que conlleva. Pero si usted quiere tener un contrato de trabajo e ir por todas las reglas, le van a exigir cuarto medio. Otros me dicen, profe, y este diría yo que es el más lindo es la más linda de las motivaciones que he escuchado, ¿eh? Y sobre todo la gente mayor me dice, profe, yo quiero sacar mi cuarto medio, y esto lo he escuchado varias veces, ¿eh? Porque quiero sacarlo, simplemente no lo necesito, pero quiero sacar mi cuarto medio para mostrarles a mis hijos, a mis nietos, incluso me he escuchado decir, que yo también puedo, entonces ellos también pueden. Miren, hay gente que se pone como desafío personal estudiar y sacar su cuarto medio. No lo necesita porque ya viene de la vuelta de la vida, pero hay gente que lo hace porque tiene tiempo libre, porque quiere invertir ese tiempo en algo que le va a ayudar también a su intelecto, a su formación personal. Entonces me dicen, profe, quiero sacar mi cuarto medio para mostrarles a mis familiares que siempre es posible. Qué linda motivación he escuchado. Yo he tenido casos de estos de gente mayor que ha querido estudiar para como desafío personal. Entonces, independiente de la motivación que tú tengas, siempre hay que estar pensando en hacer un proyecto de vida. Todo el mundo en alguna ocasión ha planificado o ha pensado, o a lo mejor si no lo he hecho este ejercicio, pregúntese, ¿qué estaré haciendo de aquí a 10 años más? Si es que estamos vivos, ¿cierto? ¿Qué estaremos haciendo en 10 años más? Es una pregunta compleja, ¿eh? Pero este libro, el número 6, nos va a dar luces de esto del proyecto de vida. Y así son, mis queridos estudiantes, los módulos de aprendizaje que el Ministerio de Educación ha propuesto y además se complementan con las guías que yo estoy realizando, que estoy diseñando para ustedes y que se pueden retirar en el colegio en los días de entrega presencial, ¿ya? No se olviden que todo material que se entrega en el colegio también está en su formato digital a través de nuestra carpeta compartida de Google Drive, para que puedan descargarlo y enterarse de ese material antes de que sea impreso. Ustedes tienen la primicia de que gracias a la conexión de internet pueden ingresar el material antes de que se entregue impreso. Pues bien, sin nada más que decir, les doy muchas gracias por conectarse hoy día a esta clase y nos estamos viendo en 7 días más, pero recuerden que tienen pendiente la tarea de escribir tutoriales, titulares, en esa guía que les dejé, la número 1, que he diseñado para ustedes, ¿eh? Como viernes de esta semana le vamos a poner como plazo de entregar esos insumos, esas tareas. No se olviden de enviármelas cuanto antes para que no se les vaya juntando con las siguientes tareas que vamos a tener en el semestre. Un gran abrazo, que Gracias, estén profe. bien, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Le Chao. envío la Bien. guía hoy. Vale, ahí la voy a recibir. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.